Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En la clase anterior habíamos propuesto una actividad independiente y les propongo, antes de desarrollar este encuentro, revisar esa actividad, confrontar las respuestas que ustedes dieron y las que nosotros les proponemos. De las dos reacciones propuestas, la 1 es no redox, porque no hay cambios en los números de oxidación. La reacción 2 es de redox, porque hay cambios en los números de oxidación. Y por último, el agente oxidante en esta segunda reacción es el dioxígeno y el agente reductor es el disulfuro de carbono. Pueden analizar esto si tuvieron en cuenta la variación de los números de oxidación en estas especies. Y una vez confrontadas estas respuestas, les propongo la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy. Lección 4 de la unidad 3, consolidación. Esta consolidación que les proponemos hoy la vamos a desarrollar en forma de ejercicios. Plantearemos algunos ejercicios, daremos un tiempo para que ustedes puedan resolverlos y después vamos a irlos confrontando. Les propongo ya el primer ejercicio. El gráfico siguiente representa una reacción química. Y ahí tienen el gráfico que ya nosotros hemos estudiado anteriormente. Fíjense ustedes todos los aspectos que aparecen en el mismo. Energía total,
avance de la reacción, dos sustancias en la parte superior del gráfico, una sustancia en la parte inferior. Además, fíjense que la última de esta que acabo de hablar está a la derecha, las otras dos que hablé anteriormente a la izquierda, y esa es la información que se da sobre el gráfico que representa esa reacción química. Y después de esta información sobre el ejercicio, vamos a ver qué nos piden. Pregunta 1. Señala en el gráfico la energía inicial E sub I y la energía final E sub F del sistema. Pregunta 2. Señala el valor relativo de la variación de entalpía de la reacción. Son estas dos primeras preguntas. Después que ustedes las anoten, les propondremos la tercera. Y la tercera pregunta sobre este ejercicio, escribe la ecuación termoquímica que corresponde a esta reacción. Una vez que haya transcurrido un tiempo prudencial para que ustedes hayan resuelto el ejercicio, pasaremos entonces a confrontar las respuestas.
Bien, confrontemos las respuestas a este ejercicio. Ahí tienen el gráfico de referencia. Vamos a ver la energía inicial y la energía final. Fíjense, energía inicial, donde están las sustancias reaccionantes. Energía final, donde están las sustancias productos. Veamos ahora el valor relativo de la entalpía de reacción. Efectivamente, como los reaccionantes tienen una energía mayor que los productos, la reacción es exotérmica y por tanto delta H es menor que cero. Fíjense ahora que tenemos el gráfico donde nos indican cuáles son los reaccionantes, cuáles son los productos y cuál es el valor de la variación de entalpía. Por tanto, la tercera pregunta se responde con la siguiente ecuación. El zinc reacciona con el dicloro, zinc sólido con dicloro gaseoso, produce cloruro de zinc sólido y la entalpía, la variación de entalpía delta H es menor que cero. Una vez confrontadas estas respuestas con las que ustedes deben haber expresado, pasemos entonces a la propuesta del segundo ejercicio. Seguimos con la reacción anterior, pero ahora hacemos una pregunta sobre ella. Esta reacción ocurre en las condiciones siguientes. Fíjense, el zinc sólido, dicloro, produciendo cloruro de zinc sólido, delta H menor que cero. Las condiciones en que ocurre esa reacción que vamos a proponerles son: el zinc sólido se encuentra en trozos, la temperatura es 30 grados Celsius, la concentración de dicloro es 0,2 mol por litro y además no se emplea un catalizador. Estas condiciones sí deben anotarlas para después ver qué vamos a preguntar sobre esta situación. Bien, después de haber visto las condiciones estas que dimos anteriormente, la pregunta es la siguiente. Selecciona de estos cambios que ahora se proponen, cuáles aumentan la velocidad de la reacción. Por supuesto, con respecto a las condiciones que tenemos en lo que hemos dado como referencia. Primero,
utilizar zinc en polvo. Segundo, realizar el experimento a 25 grados Celsius. Tercero, utilizar una concentración de dicloro igual a 0,01 mol por litro. Y por último, emplear un catalizador. Si alguna de estas condiciones, una o todas, aumentan la velocidad de la reacción, ustedes las marcan y ya tenemos entonces la respuesta. Vamos a esperar entonces que ustedes anoten y después confrontamos sus respuestas. Confrontemos la respuesta. Sería de los factores que hemos planteado aquí, el que nos acelera la velocidad de la reacción, utilizar zinc en polvo, ya que en el caso anterior está en trozos. No seleccionamos realizar el experimento a 25 grados Celsius, porque la temperatura es menor, es decir, que en este caso se retrasaría la velocidad. Tampoco utilizamos la concentración de dicloro que aquí se plantea por ser menor que la que propusimos, y también acelera la velocidad emplear un catalizador, ya que en el caso anterior no se emplea el catalizador. Estas son nuestras propuestas. Después de haber resuelto este ejercicio, vamos a continuar el desarrollo de esta consolidación con una tercera proposición para también realizarla por ustedes. Los números de oxidación de los elementos químicos que forman las sustancias reaccionantes y productos son, ahí tienen, el zinc 0, dicloro 0, zinc en los productos 2 más, dicloro 1 menos. ¿Por qué afirmamos que la reacción es de redox? De nuevo le damos el tiempo para que ustedes puedan responder y después confrontamos la respuesta.
Bien, si analizamos la ecuación, vemos un cambio en el número de oxidación del zinc de 0 a 2 masas y un cambio en el número de oxidación del elemento cloro de 0 a 1 menos. Afirmamos que la reacción es de redox porque hay cambios en los números de oxidación. Esa es la respuesta a esta pregunta. Esta pregunta ahora es sobre la misma ecuación, pero completando unos espacios en blanco. Completa los espacios en blanco con la fórmula química correspondiente, con respecto a la ecuación anterior, por supuesto. La sustancia que se oxida es, y ahí ponen la fórmula, lo mismo con la sustancia que se reduce, con el agente oxidante y con el agente reductor. Veamos las respuestas. La sustancia que se oxida es el zinc. Fíjense que esta sustancia es la que aumenta su número de oxidación. La sustancia que se reduce es el dicloro, puesto que el elemento cloro disminuye su número de oxidación. El agente oxidante es el dicloro, puesto que es la sustancia que se reduce. Y el agente reductor es el zinc, por ser la sustancia que se oxida. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Dos reacciones químicas se producen en recipientes diferentes. Recipiente 1, sodio con agua produce hidróxido de sodio más dihidrógeno, delta H menor que 0. Recipiente 2, hidrógeno carbonato de sodio o también bicarbonato, reacciona con ácido clorhídrico en disolución, produce cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua, delta H mayor que 0. Las preguntas que vamos a hacer a continuación serán sobre el recipiente 1 o el 2, por eso deben tener esto bien claro, bien escrito, para poder dar estas respuestas.
Y la pregunta, escribe en el espacio en blanco el número 1 o 2 según corresponda con el recipiente que dimos a continuación. Es decir, si ponen 1, quiere decir esto ocurre en el recipiente 1, y si ponen el 2, quiere decir esto ocurre en el recipiente 2. El recipiente se enfría. Otra, la energía de los productos es mayor que la de los reaccionantes. Otra, el agua es un producto de la reacción. Y por último, la reacción es exotérmica. Según corresponda al 1 o al 2, ustedes colocan ahí en el espacio en blanco el número correspondiente. Pasemos a las respuestas. El recipiente se enfría, por supuesto que es el recipiente número 2, ya que delta H es mayor que 0. Absorbe calor, se enfría el medio circundante. La energía de los productos es mayor que la de los reaccionantes por las mismas razones en el recipiente 2. El agua es un producto de la reacción. En la reacción que ocurre en el recipiente 2, fíjense que en la primera el agua es un reaccionante, pero en la segunda es un producto. Y la reacción es exotérmica. Este último inciso, esta última afirmación, solo corresponde al recipiente 1. Estoy seguro que han respondido con éxito la mayoría de las preguntas. Les recuerdo además que cualquier duda la pueden consultar con sus compañeros de equipo y también con su facilitador para tratar de que quede bien respondida todos los ejercicios que vamos a desarrollar en este día. Vamos ahora a proponerles el siguiente. El potasio reacciona con el dihidrógeno según la ecuación. Y tienen ahí potasio más dihidrógeno da hidruro de potasio, delta H menor que 0. Encima de los elementos que forman las sustancias pueden ver un cuadro. Y dice lo que se pide: coloca dentro de cada cuadro el valor del número de oxidación correspondiente a cada átomo, que va a ser 1 menos, 0, 1 más. ¿Y cómo vamos a saber esto? Conociendo que el potasio es el agente reductor. ¿Qué sucede con el número de oxidación de un agente reductor? ¿Qué sucede con los números de oxidación de las sustancias simples? Todo esto se puede resolver con la información que aquí se brinda.
Vamos a ver, antes de dar la respuesta, recordar lo siguiente. Los números de oxidación 1 menos, 0 y 1 más. Sustancias simples, ¿cuál es su número de oxidación? Efectivamente es 0. Las otras sustancias no podemos saber los números de oxidación si no tenemos esta información. El potasio es el agente reductor. ¿Qué le pasa al agente reductor? ¿Se oxida o se reduce? ¿Aumenta o disminuye el número de oxidación? Veamos la respuesta. Potasio, número de oxidación 0 por ser una sustancia simple. Dihidrógeno, número de oxidación 0, el hidrógeno en este compuesto, en esta sustancia, por también ser una sustancia simple. Potasio, número de oxidación 1 más, el agente reductor se oxida, por tanto aumenta su número de oxidación. No puede ser otro que el 1 más, ya que el 1 menos le corresponde a el hidrógeno, ya que es la sustancia que se reduce. Tengan presente que cuando vamos a estudiar las reacciones de redox, por el momento los números de oxidación no es obligatorio sabérnoslo de memoria, aunque a medida que vamos estudiando la química, estos números de oxidación hay algunos de los que nos vamos apropiando. Vamos entonces a pasar a una nueva propuesta. Dada la ecuación termoquímica siguiente, y ahí tienen ácido nítrico que reacciona con el cobre, produce nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua, delta H menor que 0. Y además los números de oxidación de todos los elementos que forman parte de esta reacción. Fíjense, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno en el ácido nítrico, el cobre como sustancia simple, y en los productos lo mismo. Cada uno de los elementos tiene colocado encima su número de oxidación. Fíjense que en el caso del dióxido de nitrógeno, el 4 más es del nitrógeno y el 2 menos del oxígeno. En el agua, el 1 más es del hidrógeno y el 2 menos del oxígeno. ¿Qué hay que hacer con esta ecuación? Clasificarla como endotérmica o exotérmica y clasificarla también como redox o no redox. Dentro de unos instantes confrontaremos la respuesta. En esta ecuación se representa delta H menor que 0, por tanto la reacción es una reacción exotérmica, delta H menor que 0. Y además podemos ver, analizando la ecuación, que los números de oxidación varían, por tanto la reacción la clasificamos como
una reacción de redox. Fíjense que arriba están destacados cuáles son los átomos que cambian sus números de oxidación. El nitrógeno de 5 más a 4 más y el cobre de 0 a 2 más. Sobre la misma ecuación dibuja un esquema de energía contra avance de la reacción para este proceso. Y aquí tenemos la respuesta. Fíjense ustedes, ácido nítrico más cobre, sustancias reaccionantes. Encima de la gráfica, ¿por qué? Porque los productos van a estar debajo, ya que la reacción desprende calor, es exotérmica. Es decir, la energía de los productos es menor que la energía de los reaccionantes. También la saeta que indica de reaccionante a producto, ¿qué sucede? De reaccionante a producto, como la energía de los productos es menor, entonces se desprende calor y la reacción es exotérmica. En las coordenadas también aparece la energía total y el avance de la reacción. Y de esta forma damos respuesta a la pregunta, representar en un gráfico esta reacción química, en un gráfico de energía total contra avance de la reacción. Con la confianza de que este encuentro haya resultado provechoso para todos ustedes, nos despedimos hasta un próximo encuentro.